Hey, buenas a todos. En este video les vengo a hablar sobre la rama ejecutiva y sus funciones. La rama ejecutiva de Colombia es una de las tres funciones del Estado establecidas en la Constitución de la República de Colombia. Esta se encuentra gestionada por el Gobierno Nacional y su responsabilidad recae principalmente sobre el Presidente de la República y sus ministros. La separación de los poderes es una de las principales características de la democracia moderna y consiste en la designación de organizaciones independientes que gestionen las distintas áreas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. De esta forma, se busca garantizar el equilibrio y asegurar la cooperación entre los distintos organismos y funciones del Estado y evitar la acumulación de poder. La rama ejecutiva está compuesta por organismos como la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, la superintendencia, los establecimientos públicos y las empresas del Estado. Cargos y funciones de la rama ejecutiva. Es responsabilidad de la rama ejecutiva lidiar con la gestión diaria del Estado. Se pueden categorizar las funciones de la rama ejecutiva en tres áreas: la política, la administrativa y la reglamentarista. La faceta política se encarga de conducir a la nación y atender aquellas tareas no regularizadas por la ley, como el nombramiento de ministros o la aprobación de tratados especiales. La administrativa se encarga de gestionar las distintas instituciones a su cargo, tales como gobernaciones y ministerios, para asegurar su correcto funcionamiento. Por último, tiene un papel importante la reglamentación, con la implementación de decretos. Las funciones de la rama ejecutiva están repartidas entre las distintas instituciones y cargos que la componen, siendo las principales: el presidente debe ser elegido cada 4 años por voto universal y éste asume, como mencionamos anteriormente, los roles de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Debe, en conformidad con el artículo 188 de la Constitución, garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, por lo cual debe cumplir con amplias responsabilidades, entre ellas representar al país internacionalmente, elegir a los ministros, promulgar las leyes y garantizar el cumplimiento, expedir los decretos y órdenes, ejercer control sobre la inversión de los recursos públicos, regular el cambio de divisa y comercio internacional, o dirigir las Fuerzas Armadas y las operaciones de guerra en caso de ser necesario. El vicepresidente también debe ser elegido por voto popular. Es el sustituto provisional del presidente en caso de ausencia temporal, incapacitación o muerte del mismo, y es el encargado de asumir cualquier tarea especial designada por él mismo. Sumado a esto, le son asignados algunos deberes como representar a Colombia en actividades internacionales, aconsejar a las organizaciones nacionales en asuntos como derechos humanos y narcotráfico. Ministros están a cargo específicamente del despacho que les ha designado. Los ministerios activos actualmente son Agricultura, Salud, Interior y Justicia, Cultura, Comunicaciones, Desarrollo Económico, Hacienda, Justicia y Derecho, Minas y Energía, Transporte, Interior, Medio Ambiente y Educación. Sus funciones en dichas entidades son gestionar la administración del ministerio, formular las políticas de su despacho, representar al gobierno ante el Congreso como voceros y ejecutar la ley. Directores de los departamentos administrativos se encargan de la seguridad, estadísticas, prosperidad social y otros temas de importancia para la nación, al igual que los ministros están encargados de gestionar y supervisar el correcto funcionamiento de su departamento. Por tanto, asumen las responsabilidades de administrar sus dependencias, formular las políticas correspondientes a su departamento y ejecutar la ley. La rama ejecutiva cuenta también con otras entidades tales como superintendencias, secretarias, consejos superiores de administración, gobernaciones, asambleas departamentales, municipios, contralorías y distritos, que juegan un papel importante en la conformación de este poder. Gracias por ver este video, espero te sea de ayuda. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like si te ha gustado y comentes qué tal te ha parecido. Hasta un próximo video.